muchísimas gracias. Como dijeron aquí la persona que me anunció, esta jornada iberoamericana de motores térmicos y lubricantes pretende ser un foro de interacción entre investigadores, especialistas, profesionales y estudiantes de ingeniería afines a la temática. Vamos a dar comienzo a la primera charla que tenemos en el día de hoy. El disertante es el doctor José Manuel Pastor Enguídanos, que trabaja en el CMT, en el Centro de Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Y el título de la charla es Desarrollo y aplicaciones de cálculo CFD para análisis y optimización de sistemas de combustión en motores, CFD, Computational Fluid Dynamics, ¿no? El doctor José Manuel Pastor obtuvo el título de Ingeniero Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia en el 98 y posteriormente el doctorado en el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la misma universidad en el 2002 con la tesis titulada Caracterización experimental y modelado del proceso de barrido de motores de dos tiempos de pequeña cilindrada. El investigador además ha publicado una gran cantidad de artículos, 27 artículos, 19 ponencias en congreso, tiene una tesis dirigida y tiene varios proyectos de final de carrera dirigidos y varias tutorías también. Y es un referente en el área del modelado de combustión y inyección. Así que lo dejamos a José Manuel. Le deseamos muchísimas gracias por venir, José. Buenos días a todos y agradecer a Norberto la invitación a asistir a este congreso y la introducción. Bueno, como comentaba Norberto, este es el título de la disertación que les voy a presentar a continuación. Vale, el tema es la aplicación del cálculo de dinámica computacional de fluidos. Vale, me acerco. Vale, para estudiar y también, una vez que ampliar el conocimiento en motores de combustión interna, también aplicarlo al diseño y optimización de los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, el índice de la presentación es el que ven aquí a continuación. ¿Vale? Entonces, empezaremos con digamos, una especie de soporte histórico y el planteamiento que utilizamos en el grupo, ¿vale? A continuación veremos las herramientas y cómo hemos ido desarrollándolas y cuáles son las direcciones de desarrollo, no solo nuestras, sino digamos un poco a nivel general, o cuál es el estado del arte en el que se encuentran y hacia dónde deberían dirigirse, y finalmente una serie de aplicaciones prácticas que hemos desarrollado, ¿vale? para diseño y para optimización de sistemas de combustión en motores utilizando el cálculo multidimensional. Vale, entonces, digamos como una especie de background, aunque bueno, yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? La motivación es que a pesar de todos los desarrollos en energías alternativas, bueno, todavía gran parte de la producción energética mundial está basada en combustibles fósiles, en procesos de combustión, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en esta transparencia decíamos que del orden del 80% de la energía mundial se produce por combustión, posiblemente en el futuro sea un poco menos, pero aún así, bueno, pues las expectativas son del orden de igual del 60 o el 70%, incluso a medio, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos motiva a investigar en sistemas de combustión más eficientes, ¿vale? Tanto para disminuir el consumo en todos los medios de transporte, también porque las restricciones de emisiones contaminantes, bueno, muchos, tanto en Europa, en Estados Unidos, en China, en Japón, también en otros mercados ya empiezan a ser muy importantes, con lo que hay que seguir investigando. Y en muchas aplicaciones donde estas restricciones de emisiones no eran tan restrictivas como es en la aviación, donde normalmente se aplica más la seguridad, es verdad que también está cambiando muchísimo este concepto, ¿no? Ya haber unas restricciones de emisiones importantes en los próximos años, con lo que la investigación en estos sistemas de combustión pues es importante. ¿Vale? Entonces, es verdad que los procesos de combustión todavía son complicados de controlar y de estudiar, ¿vale? Es muy costoso porque
interaccionan diferentes estados, ¿vale? Son multifásicos, son flujos multifásicos reactivos, con lo que hacer desarrollos de sistemas de combustión es costoso. Fundamentalmente han estado basados, como decíamos por aquí, en una aproximación empírica, pero que en los últimos años pues, se está presentando una gran atención, posiblemente en los últimos 20 años ya, a soportar esos desarrollos de sistemas de combustión con herramientas numéricas, ¿vale? Y en particular con herramientas de cálculo multidimensional, ¿vale? Entonces, este sería un poco el marco de la disertación, ¿no? El uso de estas herramientas aplicadas al diseño de sistemas de combustión, ¿vale? Entonces, un poco el desafío un poco de desarrollar estas herramientas y de aplicarlas es que, bueno, como comentaba antes, los procesos de combustión son complejos, con lo que hacer simulaciones, bueno, pues también lo es, ¿vale? Los procesos tanto físicos como químicos que ocurren dentro de una cámara de combustión, pues como vemos por aquí, ¿vale? Esta sería la imagen de una cámara de combustión, de un motor de encendido por compresión, un motor diésel. Vale, aquí ves los sprays de combustión, esta parte de abajo sería el pistón. Hay que modelar pues, de los fenómenos que ocurren dentro del sistema de inyección, que aquí no aparecen, pero que estarían por aquí arriba, ¿vale? Que es cómo se inyecta el combustible en nuestro sistema, cómo se forma la mezcla con el aire, ¿vale? Entonces todos los procesos de atomización, evaporación, transferencia de cantidad o movimiento entre las fases, la combustión en sí misma, la combustión en régimen turbulento, ¿vale? Que le añade cierta complejidad, además de la química de los hidrocarburos, que bueno, como también es conocido, la cinética química de los hidrocarburos es una ciencia en sí mismo, es compleja también. Y como efecto final, el cálculo no solo de las prestaciones del motor, no solo cómo se libera la energía, sino las emisiones contaminantes, todo ello rodeado de un entorno un poco variable, sobre todo en los motores alternativos, ¿vale? En unas turbinas de gas o en estacionarios posiblemente el entorno sea un poco más simplificado, pero aquí tenemos unas condiciones de contorno variables, el pistón se mueve, los sprays impactan con la pared o impactan entre ellos, con lo que le añade esa cierta complejidad. Bueno, ¿cuál sería la aproximación, el planteamiento que tenemos en nuestro grupo y que, bueno, yo creo que es generalizado? Pues, es ir afrontando los diferentes procesos, ¿vale? Dedicarle especial atención a cada uno de ellos y optimizar las herramientas en los diferentes procesos que tenemos que simular. Pues empezando por el flujo interno en los sistemas de inyección, la formación de mezclas de sprays, la combustión, ¿vale? Esto que estoy contando por aquí, verán que está centrado en motores de encendido por compresión, que es un poco la que ha sido la especialidad de nuestro grupo, pero bueno, para motores de encendido provocado sería equivalente, ¿vale? Entonces, motores de encendido provocado tendríamos la fenomenología de provocar el encendido de las bujías, ¿vale? Que sería también una parte a estudiar, a dedicarle bastante atención, pero en general la filosofía, sobre todo con herramientas computacionales, es lo semejante. A continuación habría que ir a la aplicación práctica en motores, ¿vale? Y es donde vemos unos ejemplos, y además aquí tengo una parte que también estamos un poco empezando, que es la parte del after treatment, del post-tratamiento, ¿vale? En motores alternativos el post-tratamiento ya empieza a ser, digamos, fundamental, o digamos que no hay ningún motor que salga a la calle sin post-tratamiento, con el post-tratamiento muy sofisticado a día de hoy, y hay que también dedicarle un cierto esfuerzo. En esta charla en particular, por no dispersar esfuerzos, ¿vale? Yo me voy a centrar en la parte de formación de mezcla, de combustión y luego la aplicación de motores. Pero bueno, yo creo que hay que considerar todo el conjunto para poder hacer trabajos, digamos, de los que requiere la industria. Bueno, entonces, si vamos ya a los contenidos, la siguiente parte, ¿vale? Serían las herramientas que se requieren para hacer este tipo de cálculos y cuáles serían los desarrollos un poco más relevantes. Bueno, entonces, como comentaba anteriormente, aquí lo que nos estamos centrando es en el cálculo de dinámica computacional, ¿vale? Que sería resolver las ecuaciones, bueno, en principio las de Navier-Stokes, conservación de cantidad de movimiento, conservación de masa, pero que son como nació el CFD, sobre todo para aerodinámica, pero que en caso de motores de combustión pues tenemos
flujos bifásicos normalmente, porque el combustible fundamentalmente viene de estado líquido, hay unas excepciones, y son flujos reactivos, con lo que añade complejidad al problema y añade ecuaciones a resolver y submodelos a añadir. ¿Vale? Entonces, en este caso me voy a centrar, ¿vale?, para la parte de la formación de la mezcla, en qué tipo de modelos para los sprays de combustible se utilizan y a continuación cómo se modela el flujo reactivo en motores. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver un poco cuál es el estado del arte y cuáles son las direcciones que se siguen. Aquí en esta tabla ven un poco lo que hemos llamado como convencional, ¿vale? Pues para modelar sprays, la aproximación convencional es un planteamiento lagrangiano, ¿vale?, para la fase líquida. El modelo es el Droplet Discrete Model, que ahora describiré un poco. Y para la combustión se tiende a intentar simplificar cuál es la cinética un poco y cuál es la interacción del flujo turbulento con la cinética, porque, bueno, computacionalmente es muy pesado, entonces la tendencia, los modelos que uno puede encontrar en códigos comerciales tienden a simplificar este problema para que sea, digamos, práctico utilizarlo en aplicaciones industriales. También el modelo de turbulencia, bueno, esto igual es entrar en detalles de modelado, pero el modelado de la turbulencia tradicional es los promedios de Reynolds, ¿vale?, que es como modelar únicamente el flujo promedio, o simular el flujo promedio y modelar las fluctuaciones, porque computacionalmente es lo que hasta ahora un poco la potencia computacional nos permitía, pero sí que es verdad que poco a poco en diferentes ámbitos se tiende a hacer large eddy simulation, ¿vale?, simular las grandes escalas de la turbulencia y modelar solo las más pequeñas, y es algo que en motores de combustión también es una dirección de desarrollo. Aquí en la parte inferior, que he marcado en amarillo, ¿vale?, sería un poco hacia dónde se tiende en este tipo de modelos, pues es en la parte de sprays, ahora veremos algunos ejemplos, ¿no?, a combinar también aproximaciones eulerianas para resolver algunas partes del spray, y en la parte de combustión pues es intentar introducir mayor detalle en la fenomenología, digamos, en la cinética química de la combustión, no solo para predecir de 90 micras de diámetro de inyección, pues aquí aproximadamente en unos 80-90 milímetros se estabiliza. Es verdad que en un motor posiblemente antes de que se estabilice la llama llega a la pared, ¿vale? Entonces, bueno, pero bueno, aquí en este caso sí que como tenemos suficiente distancia, pues conseguimos estabilizar la llama diésel. Bueno, pues sobre este tipo de fenómeno es el que el código CFD debe ser capaz de modelar correctamente para luego aplicarlo ya en nuestro sistema de combustión y poder, digamos, analizar y optimizar nuestro sistema de combustión. Bueno, en la parte de spray, que es la primera que quería comentarles, bueno, pues voy a un poco comentar cuál es la aproximación convencional y algunos desarrollos o cuáles son las líneas de desarrollo que deberían seguirse o que pensamos que deberían seguirse y por qué deberían seguirse. Vale, entonces, el problema fundamental de los sprays de sistemas de inyección en automoción, a la derecha tienen un spray diésel y a la izquierda, este que ven por aquí, sería un spray de inyección directa de gasolina. Lo que ocurre es que tenemos un régimen una gran variedad de regímenes de flujo bifásico. Tenemos en la atomización primaria, cerca de la tobera, lo que sería un flujo denso, quiere decir que el líquido no se ha disgregado aún y la fracción, digamos, volumétrica que ocupa el líquido es muy alta, puede ser, bueno, empieza en el 100%, pero puede ser 90-80% en la zona cercana a la tobera. Y a medida que nos vamos alejando tenemos lo que sería un flujo disperso, donde tenemos ya la atomización de gotas y se llegan a los tamaños estables. Bueno, entonces aquí la complejidad es que los modelos normalmente de cálculo están normalmente pensados o para esta situación o para esta, y en los sistemas de sprays de automoción se dan las dos al mismo tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que le añade cierta complejidad a resolver bien el problema.
Bueno, entonces, el modelo habitual que antes había introducido es este que se llama Droplet Discrete Model, ¿vale? Que es un modelo que se desarrolló en los años 80, o sea, tiene ya sus años, ¿vale? Por Dukovic en los Alamos National Laboratories en Estados Unidos, pero se ha hecho un estándar, digamos, en el cálculo CFD. ¿Vale? La idea un poco aquí es tener una aproximación aquí, digamos, de dos fluidos, quiere decir que tenemos un sistema líquido basado en un sistema lagrangiano, donde se hace un tracking de las partículas de líquido y sobre un framework, digamos, euleriano para la fase gas, que sería nuestra malla computacional, ¿vale? Que interaccionan entre sí por medio de términos fuente, digamos, que la parse lagrangiana le lleva a la euleriana, y la euleriana, digamos, que actualiza las condiciones de contorno que ve el líquido. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema un poco de la serie de submodelos que se necesitarían. Pues necesitamos un modelo para saber el tamaño de las gotas, ¿vale? Pues atomización primaria, secundaria, coalescencia, colisión de partículas, toda la dinámica de gotas, que es la interacción aerodinámica, el drag que hay, la dispersión turbulenta también de las partículas y el cambio de fase, la evaporación. Y aquí ven un poco los términos fuente que debemos de proveer a la fase gas, ¿vale? El término fuente de cantidad de movimiento y los términos fuente de cantidad de transferencia de masa y de energía entre las fases. Lo que nos llevaría a formar en la fase gas, como ven aquí un poco en este pequeño esquema, ¿no? La formación de un spray, o de lo que sería una parte de un spray ya, pero con gas, un gas jet, ¿vale? Donde se engloba un poco el aire y se forma la mezcla en nuestro spray. Aquí a la derecha tienen una representación de la fase lagrangiana, ¿no? Del aspecto que tiene en un spray diésel, ¿vale? De manera que aquí se han aplicado todo este tipo de ecuaciones para simular este tipo de situación. Bueno, a continuación, esto ya es un ejemplo práctico para entrar ya en materia. Este es un caso un poco hecho en CMT, un poco de cómo se trabaja con este tipo de modelos. ¿Vale? Entonces aquí, un poco como un poco se pueden imaginar, con la gran cantidad de submodelos que necesita, pues modelo de atomización, de dispersión turbulenta, que no se están resolviendo, digamos, aquí no estamos resolviendo directamente las ecuaciones de Navier-Stokes, estamos un poco haciendo submodelos, digamos, a nivel submalla, porque no somos capaces de resolver cada gota de combustible que le está pensando, por lo menos con tiempos de computación razonables. Entonces necesitamos un poco integrar una serie de submodelos en nuestro código CFD y ponerlos a punto, ¿vale? La parte un poco clave es que, bueno, al ser un poco semifenomenológicos, bueno, pues no tiene por qué simular correctamente todas las situaciones o todos los sistemas de inyección o todas las condiciones de inyección. Entonces necesitan un proceso de calibración, que es un poco el ejemplo que les ponía por aquí. Vale, aquí en la parte de la izquierda ven la imagen experimental con Schlieren. Voy a volver atrás un poco a reproducirlo. Ven aquí los 8 sprays de un sistema de inyección real, y en la parte inferior ven el modelado por cálculo CFD. Entonces, la idea un poco básica aquí de este tipo de imágenes, la información que podemos sacar es un poco, digamos, macroscópica, aunque, bueno, aquí este proceso ocurre, como ven por aquí abajo, en 2 milisegundos se ha acabado todo, lo que le añade cierta complejidad. Esto es una cámara rápida que está adquiriendo pues a 30.000 o a 20.000 imágenes por segundo, ¿vale? Para poder tener este tipo de información. Entonces, podemos ver un poco cómo evolucionan los sprays en la cámara de combustión, sabiendo las condiciones de inyección, cómo penetra en la cámara está relacionado con la formación de la mezcla, que es realmente lo que nos importa. El parámetro importante, ¿verdad?, o la variable importante es la formación de la mezcla, no necesariamente la penetración, que es lo que vemos normalmente en los experimentos. La idea es que están relacionados, ¿vale? Es como se transfiere la cantidad de movimiento entre el combustible que inyectamos y el aire que tenemos en el ambiente. ¿Vale? Pero medir directamente la formación de la mezcla no es fácil. Ahora enseñaré algunos ejemplos donde se puede hacer, pero bueno, digamos, en una instalación estándar, y sobre todo con toberas de inyección reales, multiorificios, digamos, la información fundamental que se obtiene es la penetración de la fase vapor,
que ven por aquí. En rojo sería el cálculo CFD y en gris y negro serían los experimentos y la penetración de la fase líquida. Entonces, la idea es calibrar nuestro modelo para que reproduzca razonablemente o con un error, digamos, acotado estas dos variables. Vale, esta sería un poco la forma de proceder. Vale, aquí, como ven, bueno, pues este sería un caso de referencia. Vale, y aquí el error, digamos, que sería promedio de la desviación en las dos fases, bueno, pues de este orden de magnitud. En este caso, bueno, para este trabajo en particular, nuestro objetivo era que fuera menor del 5% y con ese criterio se hizo un poco una calibración de nuestros modelos de sprays. En un código CFD, además, esto es un código comercial, ¿vale?, que sería de uso estándar en la industria. Bueno, un poco dando continuidad a todo esto, en esta oportunidad, el ingeniero Martín Viale, que en este caso representa y trabaja en la firma John Deere Argentina, nos va a llevar adelante la disertación. Lo que sí quiero ya un poco empezar a compartir con ustedes lo que vamos a empezar a transitar en estos 3 días, y que tiene que ver con el sentido que la organización le dio a este evento en representar 3 estados distintos de conocimiento. Uno, el que muy brillantemente llevó adelante José, y que representa justamente el conocimiento científico en estado de desarrollo, ¿sí? Lo que hoy hacemos para lo que vamos a ver mañana, ¿sí? En el caso de Martín Viale, como otros muchos disertantes, el caso de la gente de Escaña, de YPF y demás, lo que nos va a dar es la posibilidad de saber qué estamos haciendo hoy en Argentina a nivel industrial, ¿sí? Y por otro lado, el tercer escalón está representado por distintos disertantes que van a representar qué es lo que se está haciendo en el estado de conocimiento en las universidades y en las organizaciones no gubernamentales que son protagonistas hoy del conocimiento en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, dando inicio justamente a este otro escalón que tiene que ver con el estado del conocimiento y cómo llevamos adelante la aplicación en la empresa argentina, es que Martín Viale va a ser el primer disertante que nos va a abrir la ventana a eso, ¿no? Entonces, bueno, lo recibimos a él y se va a presentar y va a decir de qué nos va a hablar específicamente. Dale. Bueno, buenas tardes. Como ya se anunció, Martín Viale es mi nombre. Yo trabajo en John Deere hace unos 15 años, siempre dentro del área de ingeniería de producto, de motores diésel, para aplicaciones off-road. Y bueno, en nombre de John Deere y mío, estamos muy contentos de estar acá, de la invitación que recibimos y poder contarles un poco qué hacemos en el día a día, acá nomás, a 150 kilómetros de acá, en Granadero Baigorria, pegadito a Rosario. Y la propuesta es, si hago andar esto, una pequeña imagen para contar qué es John Deere Argentina hoy. Perdón, que estaba el micrófono acá. Además de la fábrica de motores, hoy en día montamos tractores utilitarios y cosechadoras, una línea de armado. Hay también una línea en la que montamos tractores medianos y ahora vamos a comenzar también con tractores grandes, hasta 230 caballos. Tenemos un depósito de repuestos, un centro de entrenamiento, la oficina y la principal es la de la fábrica de motores. Hoy tenemos 3 desplazamientos distintos que fabricamos, un 3 cilindros de 2,9 litros, un 4 cilindros de 4,5 litros, un 6,8 de 6 cilindros y otros 6 cilindros de 9 litros, ¿no es cierto? Esto es lo que fabricamos en esa gama de potencias que están allí. Y bien, esto es una pequeña introducción de qué es hoy John Deere Argentina, pero bueno, vamos a pasar ya a lo que queremos mostrar, la evolución de los motores, un poco como se comentó previamente,
uno de los principales, o por lo menos casi el principal para John Deere, impulsor de la evolución e incorporación de tecnología en los motores fueron las normas de emisiones. Cumplir cada una de las etapas de normas de emisiones fue el desafío para generar una nueva configuración de motor. Así que, primero, hablar un poco. Estamos hablando de controlar solamente el 0,3% de lo que produce la combustión, aproximadamente. Para repasar, estos son los principales componentes de la emisión del motor diésel. NOx, óxidos de nitrógeno, eso puede ser NO o NO2, monóxidos de carbono, óxidos de azufre, hidrocarburos, y el material particulado, que puede ser partículas sólidas en suspensión. Lo asociamos mentalmente con el humo. En realidad, el material particulado también es partículas mucho más pequeñas, no visibles, que respiramos, por eso son peligrosas, van a parar a nuestros pulmones. Y el material particulado también tiene una parte que le llamamos húmeda, o una parte soluble orgánica, que proviene más que nada del aceite del diésel, ¿no? Este grafiquito acá muestra las normas de emisiones. Esto estamos hablando del mercado en el que trabajamos nosotros, off-road, o sea, no vehicular, no camiones, no colectivos. El mercado off-road siempre vino un poco más atrás que el on-road, pero ya estamos llegando a niveles de exigencia que nos llevan casi a las mismas tecnologías. En el eje horizontal vemos NOx, en el eje vertical material particulado. Como se dijo previamente, la particularidad de estos dos es que no van juntos. Cuando lo que le hace bien a uno le hace mal al otro. Cuando tengo bajos NOx, el particulado sube en general y viceversa. Las distintas cajitas de colores muestran las normas de emisiones, están escritas por rangos de potencia. Los distintos rangos de potencia establecen distintos niveles máximos de emisiones, de forma de que cuanto más potencia tiene un motor es más exigente. La cajita más chiquita de acá es para arriba de 130 kW. Y esto es lo que ocurrió inicialmente en Estados Unidos y Europa. Las fechas de toda esta película empezó en el año 96 y terminó en el año 2015 en Estados Unidos y Europa. Esto llega hasta la etapa Tier 4, que le llamamos. Pero nosotros aquí en Argentina, nuestra fábrica, nuestros principales clientes son fábricas de vehículos, de máquinas agrícolas y de construcción que están instaladas en Brasil. El gran volumen de nuestros motores va a parar a Brasil. Y Brasil hoy está parado acá, en una norma que ellos llamaron MAR 1, equivalente a lo que llamamos Tier 3. MAR 1 viene de máquinas agrícolas y rodoviarias, de construcción. Le pusieron un 1, que nos da a entender que algún día va a haber un 2. Y hoy en día, nuestra planta, el mayor volumen que tiene es de esta tecnología, Tier 3. Y que nosotros supervisamos de alguna forma o le damos soporte técnico. Van a prueba de campo. Hoy en día tenemos varios sistemas con los que nosotros recibimos información de prueba de campo. Nuestros clientes tienen grupos de técnicos que siguen las máquinas de campo y prácticamente escriben un sistema que nosotros podemos acceder vía web. Incluso hacemos notificaciones diarias, todas las observaciones, todo lo que pasa. Además de eso, hoy en día disponemos con telemetría. John Deere no es solamente para desarrollo, hoy se vende como opcional un sistema para el cual remotamente podemos acceder a datos del motor. Hoy en día disponemos de eso. Y por otro lado, tenemos un proceso en el que cada incidente o falla de campo que ocurra, se genera una acción correctiva, ¿no? Tenemos que salir a resolverlo y entender qué pasa. Y desde hace unos años decidimos que cuando termina un ensayo de esos de campo, en los que en Brasil se acumulan muchas horas, 1.500, 5.000 horas, recibimos nuevamente el motor en nuestra fábrica, lo pasamos por el dinamómetro para controlar el antes y el después, y lo desarmamos y medimos todo. Eso nos ayuda a aprender muchas cosas de qué pasa en un motor con 5.000 horas, ¿no? Muchas veces la vida real nos muestra cosas que lo que probamos en el dinamómetro no puede ser exactamente igual. Algunos de ellos son importantes.
Y la herramienta, las torqueadoras electrónicas lo que nos permiten es programar secuencias de torqueo, programar distintas configuraciones de un torque y un giro, nos dan cierta flexibilidad, cierto aseguramiento de calidad. Durante el proceso también, como dije, se miden muchas cosas. Tenemos una estación que está en esta segunda zona, donde medimos, hacemos girar el motor y medimos en qué posición angular ocurre realmente el punto muerto superior, medimos la altura del pistón con respecto a la carga del fuego y medimos el torque de arrastre, cuánto nos cuesta arrastrar el motor, ¿no? Son todas herramientas que nos ayudan a detectar posibles problemas posteriores. Tenemos un torqueo de cabeza, que si bien no tenemos una herramienta multiusillo, tenemos una torqueadora que sabe dónde está parada, sabe sus coordenadas, con lo cual la secuencia de torqueo está asegurada. Si el operador quisiera torquear con un tornillo que no es el que corresponde, la torqueadora no va a funcionar. Tenemos también controles de pérdidas. Hace un tiempo empezamos a utilizar estos controles para tratar de detectar posibles pérdidas, digamos, tratar de detectar antes de llegar al dinamómetro una pérdida de combustible, una pérdida de aceite, una pérdida de refrigerante. El sistema básicamente presuriza estos tres sistemas, los pone en equilibrio con una fuente, independientemente, y lo que monitoreamos es movimiento de aire, ¿no? Si hay una pérdida, va a empezar a moverse aire de la cámara de presión de referencia a alguna de las otras. Podemos detectar si pierde el exterior o si pierde de un sistema a otro. Y eso nos permite evitar reprocesos posteriores en dinamómetro, ¿no? Bien, cuando el motor llega acá, va a cruzar en estos carritos, ahora les voy a mostrar una foto, todo el edificio, va a ir hasta la otra punta del edificio. Va a ir hasta la otra punta del edificio, donde tenemos los dinamómetros. 100% de nuestros motores se ensayan. El dinamómetro en sí es uno de los cuellos de botella del proceso. Antes del dinamómetro tenemos una estación en la que preparamos el motor para entrar al dinamómetro con la intención de sacar tiempo de trabajo del dinamómetro, obviamente. El tiempo de dinamómetro son más o menos unos 12 minutos por motor. Bien, como datos de la línea, 27.500 motores al año es nuestra capacidad. Hoy estamos operando en 18.000 motores más o menos, es lo que hoy fabricamos este año. Tenemos en la línea principal 2 turnos, en la línea principal 3 turnos. Como pueden ver ahí, el tiempo de operación es de 6,7 minutos en la línea principal y de 10 minutos y medio en la parte de dinamómetros y armado final. 69 estaciones de trabajo es el total de estaciones de nuestra línea, ¿no? Bien, y esto es todo, creo que no tenemos más slide. Una fotito para tener una idea. Este es el vehículo autoguiado que les comentaba. Tiene también otro beneficio, es que el motor va montado sobre un stand que permite girarlo, rotarlo, facilita el montaje de muchos componentes. Esta es una de las estaciones de control de pérdidas. Y bien, creo que eso es todo lo que tenía para comentar. No sé si... Muy bien. Martín, y el agradecimiento como de todos nosotros por haberte escuchado. Me parece que lo que viene a reforzar Martín en la disertación es lo que anuncié hace un ratito sobre la diferencia entre el sentido de las disertaciones, y me parece que Martín ha expresado fielmente el segundo escalón, que tiene que ver cómo el protagonismo que tiene el motor de combustión interna hoy en la Argentina y cómo se lleva adelante, representado en este caso por John Deere.
Me parece que, bueno, que es el espíritu de esto justamente generar este contraste entre el conocimiento, aquel que desarrolló muy claramente José y el que hace instante acaba de describir Martín. No más que escuchar preguntas, seguramente los alumnos tendrán muchas, ¿sí? Y espero que así sea, como docente que soy. Y bueno, un poco escuchar a ustedes para que justamente Martín tenga la posibilidad de evacuarnos esos interrogantes. Hola, ¿qué tal? Mira, te quería hacer una pregunta con respecto del biodiesel. Supongo que, digamos, como las aplicaciones agrícolas deben tener clientes que utilizan el motor a 100% de biodiesel, y quería saber si ustedes habían hecho estudios, sobre todo con los motores que vienen de vuelta, quizás, o pruebas, digamos, para ver el deterioro más de la parte de lo que es polímeros y que ya sabemos que sucede, sino de la parte metálica o por temperaturas o demás, algún efecto que hayan encontrado con el uso de biodiesel. Eso hace varios años atrás hubo un proyecto importante en el que se evaluó el biodiesel y bueno, a partir de ese punto se tomaron algunas acciones y hoy en día se llegó a la posición de John Deere: nuestro motor es apto hasta 20% de biodiesel sin problemas, recomendamos algunos aditivos y hasta 100% de biodiesel también es apto, pero el aditivo es obligatorio, ¿no es cierto? Sí se observó digamos, más allá de la durabilidad, hay en algunos casos pérdida de performance con grandes porcentajes de biodiesel, pero bueno, como te digo, hoy en día nosotros tenemos habilitado el uso de biodiesel con la obligación, el requerimiento de incluir unos aditivos, que John Deere mismo vende los aditivos, y en teoría siguiendo esas recomendaciones no deberías tener ningún problema de calidad, ¿no? O confiabilidad, ¿no es cierto? ¿Otra consulta? ¿Han hecho trabajos sobre mejora de eficiencia energética de los motores, reducción de CO2, o es algo que todavía no se percibe? Digamos, reducción, digamos, nosotros, el trabajo principal siempre, digamos, el CO2 nunca fue gran complicación para el motor diésel, ¿no es cierto? Todo el trabajo que se hace con respecto a emisiones es NOx y particulado. Si hablamos de consumo de combustible, digamos, siempre estuvimos apuntando a, obviamente, buscar ser digamos, ser un referente en consumo de combustible. De hecho, la solución Tier 3 de John Deere fue el motor de mejor consumo de combustible en el mercado en su momento, con el eje de enfriado externo. Ahora hay permanentemente trabajos de desarrollo de sistemas de combustión, digamos. Hay grupos que están trabajando en desarrollar cámaras de combustión buscando mayor eficiencia. Hay hoy trabajos, digamos, hoy tenemos máquinas que ya trabajan con una combinación híbrida, digamos, de motor, generador. Tenemos principalmente cargadores frontales, ¿no es cierto?, donde tenemos motores eléctricos en cada una de las ruedas, tenemos un generador y un motor de combustión que está andando a velocidad constante, que logra una gran eficiencia. En ese sentido se ha trabajado, ¿no es cierto? O sea, las normativas TIER le han permitido también trabajar la parte de eficiencia energética, junto con emisiones. Lo que ocurre es, un poco como decía, ¿no? El tema de las emisiones es, si yo parto de un motor, un hardware existente, y empiezo a modificar su seteo para bajar emisiones, puedo encontrarme con dos situaciones. Una, que físicamente no llegue, sea imposible cumplir la nueva norma, pero lo que ocurre muchas veces es que llego al nivel de la nueva norma, pero a valores, digamos, hay una degradación del consumo de combustible, a valores que ya me dejan fuera de mercado. Entonces, la incorporación de tecnología con las normas de emisiones tiene dos caminos. Una, cuando no llego y tengo que poner tecnología para cumplir, y otro es el camino para offsetear lo que pierdo de eficiencia por cumplir emisiones, ¿no es cierto? En ese camino, muchas veces se impuso el desafío de no solamente offsetear, sino mejorar, ¿no es cierto?
Ese ejemplo del motor EGR enfriado es un muy buen ejemplo. Es un motor que tiene a velocidad nominal en el punto de optimización, tiene un consumo prácticamente similar a un motor no emisionado. O sea, son motores que están andando en los 210 gramos por kilowatt-hora. Muy eficiente, ¿no es cierto? Por supuesto que tiene un costo asociado, ¿no? No es un motor económico, ¿no? Un turbo de geometría variable, un enfriador de GR, pero bueno. Y en las otras sucesivas normas de emisiones también. Siempre se trabajó no solo con offsetear lo que perdemos por emisiones, sino buscar la mejor configuración, como mostraba la solución de Final Tier 4, en la que no nos quedamos con el SSR, sino que mantuvimos el EGR buscando la mejor estrategia de consumo total de fluido, ¿no? Esa discusión que existe hoy en día de cuánto tiene que ser la salida de NOx del motor, ¿no? Cuánto resuelvo con el motor y cuánto resuelvo con el aftertreatment, ¿no? Es más, no recuerdo, creo que principalmente es cargador frontal la aplicación que usa configuraciones híbridas, más que algunas otras que trabajan más con una carga más estable, ¿no es cierto? Si bien se está investigando, ¿no?, aplicarlo en otras aplicaciones, el cargador frontal fue el que dio el paso inicial. Claro, y dentro de estas aplicaciones irregulares, obviamente tienen un horizonte muy promisorio, entonces el tema de la hibridez, digamos, ¿no? Sí, yo creo, es un pensamiento, yo creo que es el principal camino, ¿no? Porque hay gente que pregunta sobre la electrificación y creo que en ese camino para el mercado off-road todavía estamos medio lejos. Creo que quizás el camino de la hibridez es más realista, ¿no? A mediano plazo. A mediano plazo, perfecto. Antes que nada te pido disculpas por ahí si ya lo respondiste, pero a mí no me quedó muy bien claro. Quería saber en qué nivel de normativa está, ya que fabrican tanto motores para Brasil como para Argentina, qué motores, o sea, en qué nivel de normativa están los motores que fabrican. Bien, Brasil exige lo que llamamos Tier 3. Estamos hablando de 4 gramos de NOx, 0,2 de particulado. Argentina y el resto de Latinoamérica no emisionado. La realidad es la siguiente. El motor, hay dos problemas, ¿no? Uno es una cuestión de negocio. El costo del motor Tier 3 es mayor que de un motor no emisionado, ¿no? Entonces, si yo quiero competir en un mercado como Argentina con una máquina, con un turbo de geometría variable y un EGR, cuando realmente no hace falta, tengo un problema para competir, ¿no? Aparte de eso, me tiene que acompañar el combustible, ¿no es cierto? Cuando yo utilizo un turbo de geometría variable, principalmente el enfriador de EGR enfriado, tengo que asegurar 500 partes por millón de azufre, ¿no? Y hoy muchos de los otros mercados no regulados no tienen eso. Hay formas de usar el motor, se impacta la durabilidad del aceite, por ejemplo, pero prácticamente quedamos fuera de mercado, ¿no? Si queremos aplicar esa tecnología en un mercado que no le existe o no está preparado. Entonces, de lo que fabricamos nosotros, la gran mayoría es Tier 3. Continuamos fabricando motores, digamos, Tier 1, a nivel de Tier 1, Tier 2, para el resto de Latinoamérica. Hoy también tenemos negocios, algunas de nuestras fábricas de construcción en Brasil, digamos, en la estrategia de John Deere decidieron que para niveles Tier 3 para abajo estas fábricas son fuente para todo el mundo, así que estamos mandando motores Tier 2, por ejemplo, a Rusia, digamos, van dentro de un vehículo que monta Brasil, ¿no? Pero van nuestro motor. Entonces, básicamente, principalmente volumen Tier 3, algo menor no emisionado y un poquito de algo de Tier 2 por ahí para estos mercados de Rusia, de exportación. Perfecto, gracias. Bueno, yo quería hacer una consulta. Además de las mejoras en emisiones, John Deere hace otro tipo de desarrollo y mejora en algún otro sistema auxiliar del motor, o sea, por ejemplo, sistema de lubricación o refrigeración. Y la otra es si tienen a futuro, digamos, planes para desarrollar eso que vos habías explicado, de que por ahí tercerizan el tema del estudio de las partículas que emiten sus motores, o algo así creo que entendí.
Disculpame, no entendí la última parte de la pregunta. Claro que si están desarrollando a futuro poder realizar ustedes los estudios de las partículas. Creo que vos habías dicho que tercerizaban a... Sí, en realidad lo que hacemos es que en nuestro dinamómetro no tenemos la capacidad de medir emisiones. Un dinamómetro de emisiones... mantener funcionando un dinamómetro sin emisiones ya no es barato. Con emisiones es muy caro. Estamos hablando de invertir $1 millón para arrancar, y lo peor es cuánta plata tenemos que poner para medir bien. Yo mañana, si me regalan $1 millón, pongo mi dinamómetro. El problema es saber que de acá a un año sigo midiendo bien. John Deere fue extremadamente toda la vida conservador en esto, y hacerlo a medias en el tema de emisiones no es una opción, ¿no? La inversión es muy alta, el costo de operación es muy alto de un dinamómetro de emisiones. Entonces, hoy lo que hacemos cuando tenemos que hacer un desarrollo Tier 3, una calibración o una auditoría, utilizamos un laboratorio externo. Infelizmente, en Argentina no hay dinamómetros para motores, sí existen para vehículos. Y vamos a un laboratorio en Brasil, en Male. Esto es muy común en Europa, Estados Unidos, un laboratorio que te alquila la sala de ensayo. Vamos y pagamos 1 semana, 2 semanas, 1 mes, y tenés disponible tu dinamómetro, un operador, y bueno, hay ciertos acuerdos de confidencialidad, porque en ese ambiente estamos todos, a veces estamos nosotros y al lado está Fiat Powertrain o cualquier otro fabricante, pero bueno, básicamente es alquilar un dinamómetro, ¿no? No es que tercerizamos el trabajo, ¿no? Alquilamos la sala. Me has preguntado también si estábamos haciendo algunos otros desarrollos. No sé si entendí bien a lo que apuntás, pero hay un trabajo permanente que nos hacen todos, ¿no? De tratar de ser más eficiente, ¿no es cierto? Y en los sistemas de refrigeración de motor, de hecho en bajar el heat rejection del motor, trabajar, por ejemplo, en bombas que sean variables. Bueno, buenas tardes. Siguiendo entonces un poco con la parte del sector industrial que planteamos en esta jornada, ahora le vamos a dar el lugar a Santiago Jacob. Él es ingeniero de producto de la empresa Male y nos va a estar contando un poco los desarrollos que se están llevando adelante desde su empresa. En particular tengo entendido algo que se desarrolla en cierta parte en conjunto con uno de los institutos que está organizando este evento. Así que bueno, lo escuchamos y esperamos sus preguntas después de la disertación. Buenas tardes. Bueno, primero quería agradecerle a todo el comité organizador por tenernos en cuenta. Nosotros somos una empresa multinacional, pero en conjunto con institutos como el CIMEC, nosotros podemos desarrollar, hay acuerdos entre lo privado y lo público muy interesante, y bueno, algo de eso voy a desarrollar ahora. Primero vamos a ir ver la parte de Male Global, todo el desarrollo, las capacidades de desarrollo, el portfolio, y después vamos a ver uno de los proyectos que se realizó en conjunto con el CIMEC, que es la predicción de desgaste en válvulas de motores de combustión interna. Bueno. Es uno de los principales proveedores del mercado automotriz, no solo componentes de motor, sino filtros y toda la parte de electrificación, toda la parte de acondicionamiento térmico. Pero bueno, nosotros en Rafaela estamos abocados a la fabricación de partes de motor, específicamente de válvulas. A ver si... Bien.
Al ser parte de una multinacional, nosotros estamos en contacto con todos los centros de desarrollo. Si bien, bueno, Vale tiene, por desarrollar todos los productos que recién veíamos, tiene 16 grandes centros de desarrollo. El que mencionaba Martín es el localizado en Jundiaí, cerca de Sao Paulo. Ese tuve la posibilidad de conocerlo. Tiene 17 dinamómetros, tiene como se desarrollan varios componentes, cojinetes, pistones, bielas y muchos otros. La capacidad de desarrollo es enorme. En las piezas, básicamente en la válvula y donde mayor tiene desgaste, que es el asiento, se observa que el desgaste es adhesivo, ¿sí? Entonces nosotros nos concentramos en la fórmula de Holm-Arkar, que es la que mayormente se usa para determinar el volumen desgastado de la pieza, que, bueno, tiene en función la dureza del material, tiene en función el desplazamiento relativo que decíamos antes, ¿sí? Por el cual se producen las microsoldaduras, y la fuerza normal que tienen las dos superficies en el contacto. Todo eso está relacionado y parametrizado con un K. Este es un K que lo vamos a ir nombrando medida pase la presentación. Es importante porque este K va a depender de cada aplicación, ya sea si es gas porque no está lubricado, si es diésel porque está lubricado, la temperatura de trabajo y todo lo que no puede entrar. Todas las condiciones de contorno que no pueden entrar en la fórmula. Entonces, nosotros tenemos esta fórmula que es el volumen generado, ¿sí? Y el volumen es un área por una altitud, ¿sí? Entonces, al desplazar, al despejar el volumen por la altitud, el volumen por altitud, claro, esta es la altitud y este es el área. El área nosotros la conocemos porque es la superficie de contacto que tiene la válvula contra el castillo, con ese piso. Entonces, nosotros de esta manera podemos tener el aislada o solamente teniendo lo que tenía, solamente valorando lo que tenía un material sobre otro con una cierta fuerza, ¿sí? Entonces nosotros ahí producimos desgaste. Se relevó, este es el negro, que es el perfil de la pieza antes de ser ensayada, y el verde es el perfil de la pieza luego de ser ensayada, ¿sí? Bien. Entonces, junto con el CIMEC, dijimos tenemos que hacer una simulación de este problema. Ellos modelaron todo el sistema y alcanzaron, aplicamos en un motor en desarrollo de un cliente, ¿sí? Esto fue, ahí dice un motor de 12 litros, que tiene una velocidad de giro de 1900 RPM. Pudimos determinar el K para este motor. Entonces, con esta herramienta nosotros podemos, nosotros ya tenemos el K para ese motor con ese pareamiento de materiales, ¿sí? Entonces, a nosotros nos sirve para ese mismo motor, en esas condiciones, poder optimizar
o predecir el desgaste con cambios de diseño, cambios de materiales, porque el K del todo el ambiente ya lo tenemos. Y eso es la base y el porqué de la herramienta. Lo que nos permite haber generado la PBT, la máquina en sí, nos sirve para tener cuantitativamente, si bien ustedes podrán preguntarse, cada motor tiene un K distinto, ¿sí? Entonces, ¿por qué vas a ensayar en una máquina de laboratorio que no tiene el K de los motores? Bien, eso es para tener cuantitativamente y tener a priori mayores certezas al momento de diseñar, y nosotros podemos respaldar nuestras decisiones de decir sí, vamos con este material, no, este material no, gracias a la base de datos que nosotros generamos de los distintos materiales. Por último, bien, bueno, esta es una imagen maximizada que es como la conclusión de la máquina, donde vemos que esta es la superficie del asiento de la válvula desgastada en la máquina PBT, en la máquina de laboratorio, y esta es una superficie en el ensayo que analizamos con anterioridad en un motor del cliente. Vemos que las características son similares, son desgaste adhesivo y que son completamente, se pueden trasladar una con otra, sería. Si bien los ensayos no son los mismos, se puede correlacionar una con otra. Además, bueno, la herramienta también nos permite ensayar un motor pocas horas y predecir el desgaste de un análisis de que a lo mejor llevaría 1000, 1500 horas. Bien, ese es el proyecto que fue realizado junto con el GIMEC, gracias a Federico, Alberto y César Luengo. Alberto Cardona, ese fue también un paper que fue presentado y fue ganador del mejor paper internacional en el Congreso de Brasil 2012, ¿cierto, Fede? Sí, bien. Así que fue un gran trabajo de los chicos. Por supuesto, si tienen preguntas, por favor. Bueno, gracias. Gracias, Santiago. ¿Alguno que tenga alguna consulta para realizarle? Bien. Hola, muchas gracias por la presentación, muy buena. Yo tenía una duda con respecto al tema de los depósitos en las válvulas. Comentaste en un momento que estaban las válvulas nitradas, esas que se veían negras, sí, que eran como mejores para el desgaste, combatían mejor el desgaste. Los combustibles se utilizan con aditivos multipropósito para evitar que se acumulen depósitos en las válvulas, pero mi pregunta iba si ustedes han descubierto o hay alguna válvula que quizás sea mejor para evitar que se acumulen los depósitos por temas de material, el metal. No sé si es así o no, o son necesarios los aditivos. Bien, lo que es depósitos en las piezas, no. Lo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista del desarrollo es tener un ángulo de asiento que también está comprometido con otras cosas como el flujo y como el desgaste. Es tener un ángulo de asiento no tan chico, para que en el movimiento relativo, en el choque y el movimiento relativo que tienen las dos caras, se remuevan los depósitos que se puedan llegar a alocar en esa superficie. Pero
Desde el punto de vista del diseño, nosotros poco podemos hacer contra los depósitos. Podemos reforzar la parte del asiento si hay mucha cantidad de depósitos y el material del asiento de la válvula no es tan duro, se puede endurecer o se puede poner una capa, una soldadura, sería un hard facing, hacer la pieza, el asiento enrobustecido, pero no mucho más que eso. Muchas gracias. Te quería hacer una consulta respecto a los recubrimientos especiales que hablabas en las válvulas y en el tipo de aleación. Habías comentado algo de compuestos nitrurados. Mi consulta era si ustedes tienen aparte otro tipo de lubricación sólida respecto a algunos compuestos poliméricos o algún otro tipo de sustancia. Nosotros no tenemos compuestos de lubricación sólida, solamente tenemos para la parte del vástago el cromo, que se usa mayormente en casi todas las piezas, y hacemos nitrurado gaseoso, que le da la resistencia al desgaste en la parte del vástago y una capa protectora adicional en el asiento, que no la tiene en las piezas cromadas, porque en la pieza cromada solamente va cromado el vástago. Pero eso nomás. No tenemos aditivos poliméricos o recubrimientos poliméricos en las piezas. Muchas gracias. No. En la dirección de, fundamentalmente, del corte de combustible, ¿sí? Que obviamente es una alternativa de avance, ¿sí? Que inexorablemente vamos a transitar. Si tienen ustedes noción, si lo han medido, la incidencia del corte justamente sobre la vida útil o sobre la eficiencia de las válvulas. Nosotros con los cortes de combustible no tenemos tanta incidencia. Sí puede determinarse por mayor o menor cantidad de depósitos. Lo que nos perjudica a nosotros es el EGR por el ambiente corrosivo que eso genera en las válvulas de admisión. Tenemos problemas con los combustibles alternativos, como son los de gas, que son lubricación muy pobre y alta temperatura, cuestión que perjudica las válvulas, evidentemente, pero no mucho más que eso. ¿Tienen experiencia en función del desgaste y del sellado de la válvula? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos guías de diseño en donde permitimos nosotros como fabricantes, cuando tenemos la responsabilidad del diseño, un límite de desgaste, porque a partir de eso puede llegar a haber fugas. De todas maneras, puede llegar a haber fugas sin tanto desgaste, y eso no es por la actuación de la válvula o el diseño de la válvula sí, sino por distorsiones térmicas que pueda sufrir la tapa, pero eso va más allá de la pieza. Sería. Lo que nosotros podemos hacer es tener el diseño lo robustamente posible para soportar las cargas térmicas y mecánicas y lograr un buen sellado de la cámara, pero no más que eso sería. Contra la distorsión térmica nosotros no podemos actuar. ¿Había otra consultita por acá adelante? Una preguntita. El K, ese que vos mencionás, me quedó, no sé, capaz que lo dijiste, estaba medio dormido, discúlpame. Vos hiciste un experimento, digamos, con el tribómetro. Sí. Y después hiciste un experimento con esa máquina que desarrollaron. Correcto. Para tener un mejor... Sí. ¿Distan mucho los valores de entre sí de ambos? O sea, ¿se concluyó que los K eran muy diferentes? O sea, digo,
¿cuánto se aproxima o cuánto se aleja el ensayo ese tan simple del tribómetro respecto a lo que se supone que es más real? No sé si se entiende la pregunta. ¿En cuán distante está la PVT del microtribómetro? En términos de K, ¿no? En términos de K. Claro. Eso Federico lo podría determinar mejor. Obviamente que es por eso que con esta máquina nosotros decimos y lo verificamos que estamos mucho más cerca de las condiciones reales de funcionamiento. Si bien las condiciones reales de funcionamiento van a variar muchísimo, porque por ejemplo acá nosotros no tenemos la lubricación que tiene por el paso de combustible o por el paso de aceite, pero aún así... Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al comité organizador, en especial a Norberto Nigro. Y bueno, y felicitaciones por el excelente congreso que han logrado. Veo interacción entre ingenieros mecánicos e ingenieros químicos, gente de la casa de donde provengo, que es el INCAPE, y bueno, eso la verdad que me pone muy contento. Bueno, yo voy a tratar el tema de la regulación ambiental del transporte automotor pesado. Este es un tema que adquiere relevancia internacional a partir sobre todo del Acuerdo de Cambio Climático en París del 2015. Y bueno, tiene alta prioridad en foros internacionales como el del G20 que se está desarrollando en nuestro país y del cual tengo el honor de formar parte del grupo de trabajo. Bueno, una de las principales razones es que, como ven allí, el transporte contribuye con el 23% de la carga de emisiones de CO2 del inventario internacional, y el transporte pesado aproximadamente el 10%. Pero aparte de esta cuestión, ustedes saben que la mitigación de los gases de efecto invernadero también permiten, lo estábamos hablando en charlas anteriores, digamos, disminuir el impacto en salud por mejora de la calidad del aire y un consecuente ahorro de combustible, junto con la reducción, digamos, de las emisiones de CO2. Bueno, en el análisis que desarrollé vamos a tratar principalmente tanto los contaminantes criterio, que se llaman criterio de efecto en salud, el inventario se hace en zonas densamente urbanizadas, y los de, como comentaba antes, gases de efecto invernadero, que el inventario de emisiones se hace en todo el territorio nacional, porque es el aporte como país que tenemos, digamos, a la atmósfera, ¿no? Y al cambio climático global. No vamos a tratar temas que también son importantes, como es el tema de ruidos, o otros temas como radiaciones parásitas, que son dos temas también incluidos dentro de la legislación nacional. Bueno, los factores que determinan la aparición de este tema y el crecimiento son factores concurrentes. Básicamente son el crecimiento demográfico y la urbanización, la utilización de combustibles fósiles y tecnologías emisoras, y el desarrollo del crecimiento. Vamos a ver que, digamos, mucho de esto está atado al crecimiento del PBI. Bueno, en lo que respecta al crecimiento demográfico, ustedes saben que en las últimas décadas venimos a nivel internacional creciendo con una pendiente muy alta, y las proyecciones pueden llegar a ser que las mejores proyecciones que se estabilice en el 2100, o sea que desde ese lado no tenemos posibilidad de controlarlo. Después el tema de la urbanización ha aumentado particularmente en América Latina, desde el 50 a 1990 del 42 al 72%, y sigue aumentando actualmente.
Ustedes saben que Buenos Aires el área metropolitana de Buenos Aires es una de las 5 grandes megaciudades de América con más de 14 millones de personas. Y por otra parte, el otro factor que viene en conjunto es, como decía antes, la motorización. El Banco Interamericano de Desarrollo proyectó un crecimiento del parque latinoamericano en 2009, entre 2009 y 2020, que prácticamente se duplica, digamos, el parque. Es una zona, Latinoamérica, que particularmente tiene todavía crecimiento demográfico, urbanización sigue creciendo un poquito y el parque está creciendo de manera importante. Entonces, en esto es el foro que le digo del G20, es como que Latinoamérica es un sector importante, ¿no? Cuando vemos el tema de lo que le decía del PBI, el crecimiento económico, lo que ocurre es que empezamos a controlar las emisiones de contaminantes criterio a nivel internacional ya en la década del 60 y 70 y hemos logrado soluciones, lo que estuvimos hablando aquí, catalizadores, EGR, sistemas de control de emisión que nos han permitido, incorporando un costo sobre el transporte, sobre el vehículo, reducir, como ustedes ven allí, reducir las emisiones de los contaminantes criterio, o ir reduciéndolas. Y presentar este tipo de gráfica, que es una gráfica típica de Chile, en la cual ellos lograron disminuir el particulado ultrafino en la calidad del aire, a pesar de que tuvieron un importante crecimiento económico. O sea, lograron un desacople de estos parámetros. Pero no ocurre lo mismo con el caso del CO2. Efectivamente, las proyecciones del BID se cumplieron. Entre 2007 y 2017 se ha duplicado prácticamente el parque, pasamos de 7,4 millones a 14,4 millones de vehículos. La flota pesada ha crecido muchísimo en estos años, ha llegado más aproximadamente a 700.000 unidades, es un 5% del total del parque. Y está distribuida prácticamente la mayor parte, el 89% son camiones, donde tenemos camiones urbanos que contribuyen, más a los contaminantes criterios en las zonas densamente urbanizadas, y camiones interurbanos e internacionales, que son los que hacen más kilómetros y contribuyen más al inventario del territorio nacional de gases de efecto invernadero. Acá, por ejemplo, hay un plano de Argentina con las rutas de los camiones de transporte de granos, que es una flota de las más importantes que tenemos. Y por el otro lado está el tema de los buses, igual que en el caso anterior. Este es el mapeo, de las rutas de los buses urbanos en el AMBA, que están contribuyendo en esta cuenca atmosférica en la cual viven casi 15 millones de personas, con una carga de contaminantes criterios sumamente importante. Y por el otro lado, el tema de los buses interurbanos e internacionales, que tienen contribuciones más a los gases de efecto invernadero. Cuando miramos, qué pasa con el mercado de gasoil, nos encontramos con que, fíjense que los vehículos comerciales, que esto es los vehículos pesados más los comerciales livianos, integra más o menos un 15% del parque automotor, que es esto que se ve acá. Sin embargo, 5% es transporte carretero de esas emisiones. O sea, el resto es, barcos, otro tipo de transporte, la mayor parte es transporte carretero. Entonces, a partir de esto se han fijado una serie de metas, como es el reducir 5,9 millones de toneladas de CO2 equivalente para el año 2030, en el inventario, de emisiones del año 2030. Y reducir entre 2011 y 2030 13.300 millones de litros de diésel.
del consumo de diésel. Esto, digamos, para lo cual se han adoptado una serie de medidas a implementarse, particularmente sobre la flota de camiones, que tienen mucho impacto por lo que les comentaba, digamos, por la alta actividad y kilómetros recorridos que tienen, y sobre los buses urbanos. Bueno, vamos a hacer acá como una retrospectiva de lo que es, para entender un poco cómo evoluciona la regulación en emisiones del transporte. Esto, digamos, empezó con la producción del motor, o sea, del vehículo en serie, del motor ciclo Otto principalmente, y se hizo más visible con la popularización en Europa del ciclo diésel. Y particularmente, digamos, un episodio que hubo en Londres que se llamó el Great Fog, donde bueno, murieron 10.000 personas, no por el tema de los vehículos automotores, sino por uso de carbón con alto contenido de azufre, y un episodio prolongado de inversión térmica, que dio lugar al Acta de Aire Limpio inglés. Acá la gente, digamos, tomó un poco de perspectiva sobre el tema de calidad de aire en Europa, como nos pasó a nosotros con el tema de la fiebre amarilla y con el caso del agua. Por eso tenemos obra sanitaria y de ahí derivó, digamos, la importante infraestructura que tenemos en calidad de agua, ¿no? Pero bueno, esto era una pequeña percepción que empezó de la calidad del aire. Sin embargo, lo que se veía en las ciudades europeas, a pesar de la popularización del diésel, es una postal en la cual el particulado diésel era visto como el humo, digamos, como antiestético o antihigiénico, pero no se conocía el efecto real que podía llegar a tener. Después pasamos a este escenario, que es el de Estados Unidos en la década al principio de la década del 70, que fue donde se impulsó muchísimo todo el tema de la evolución de las normativas, sistemas de medición y sistemas de control de emisiones, con otra postal. O sea, acá el problema eran los vehículos nafteros, ¿no? Y los grandes motores americanos que consumen mucho y emiten mucho óxidos de nitrógeno y hidrocarburos, que en presencia de la luz solar dan lo que denominaron el smog fotoquímico, ¿no? Que son, digamos, hidrocarburos muy oxidantes, dentro de los cuales también está el ozono, ¿no? Que la gente de John Deere comentaba, son sumamente costosos, sí, doy fe, son sumamente costosos. Nosotros hace bastante tiempo que desde el Estado estamos tratando de conseguir recursos para poder instalar un banco de motor, digamos, para tener en Argentina y poder medir emisiones, y hasta el momento no lo hemos logrado. Si bien desde el 98 estamos midiendo emisiones sobre vehículos livianos en un banco de chasis, y desde el 2005 se hizo una inversión sumamente importante, casi $6 millones, y se incorporó todo el dinamómetro digamos, de chasis para certificar a nivel internacional vehículos livianos. Bueno, todavía pesado no hemos logrado. Y básicamente, digamos, los bancos de motor en estacionario que les comentaba, que se utilizaban en Euro 1, Euro 2, pasaron ahora a los de ciclo transiente, que son todo eléctricos, y para hacer la simulación del manejo, ¿no? Del programa de manejo. Y se utiliza un muestreador que se llama volumen constante, un sistema volumen constante con un túnel de dilución que bueno, permite lograr un perfil aerodinámico chato para hacer un muestreo isocinético de las partículas y obtener una buena muestra de los distintos diámetros de la distribución de diámetro de partículas, ¿no? Y bueno, y después también todo el tema de banco de analizadores requerido para la medición del monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de carbono, el amoníaco ahora que comentaban también, se van sumando digamos algunos gases o el N2O, digamos, que es un gas de efecto invernadero, que se van sumando en las nuevas regulaciones, ¿no?
Y bueno, y esto es el contador de partícula, que prácticamente lo que hizo es definir qué era partícula, porque la prioridad que nosotros tenemos cuando medimos para homologar es tener repetitividad y reproducibilidad. Porque la homologación es lo que baja a tierra el precio de los motores, el precio de mercado. Entonces, esto tiene que ser repetitivo y reproducible. Este motor lo sacamos acá, lo ponemos en cualquier lugar del planeta, tiene que dar lo mismo. Esa es la concepción de la homologación. Luego, la realidad la manejamos con los PEMS. Esa es la idea que incorporó el Euro 6. La realidad de... Está bien, esto cumple el laboratorio, pero después la realidad, ¿qué pasa? Bueno, Euro 6 la contribución que hizo es, la realidad lo manejamos con estos sistemas portátiles. Y bueno, entonces, es lo que sobrevive, digamos, de partículas. Esto es un ciclón que, digamos, que es lo que selecciona, entre un micrón y 23 nanómetros, y es lo que sobrevive 0,3 segundos a 320 grados. O sea, se le saca todo el soft, los orgánicos solubles. Y lo que sobrevive, digamos, porque es una medición mucho más estable. Entonces, eso es definido como partícula. Y es incorporado en las mediciones, digamos, del Euro 6. Los vehículos en uso, si bien empezó en el año 91, en Ciudad de Buenos Aires empezaron a medirse los vehículos comerciales. Los particulares recién en 2016 se empezaron a medir. Avanzó mucho más todas las distintas provincias en Argentina que la capital federal. Pero lo importante de este decreto, que es el 198 de 2006, fue que si bien el pasa no pasa quedó la medida de opacidad, que tiene el 779 en aceleración libre, también se implementó para el 10% del parque un procedimiento de inspección en régimen transiente. Esto que está está en implementación, está en la normativa, pero está en implementación, está dirigido a un inventario de emisiones de los vehículos livianos, está puesto también para pesados, y va a permitir no solo hacer el inventario con ese 10% de vehículos, sino también ir mirando el deterioro de la flota, ¿no? Y bueno, y otra herramienta que está puesto también en este decreto 198 es un sistema de sensor remoto donde se pueden cambiar conductas. Digamos, un sistema que lo que permite no es preciso en la medición, pero sí permite identificar altos emisores o vehículos limpios. Entonces, había, por ejemplo, prácticas de buses que para pasar los controles del ABTB regulaban la bomba de inyección. Y después, para obtener mayor pique, volvían a regularla. Entonces, ese tipo de prácticas, digamos, uno las puede detectar con estos sistemas. Llegamos entonces a la segunda parte, y yo creo que esta es la materia más difícil, que es la del tema de los gases de efecto invernadero, y en la que, por supuesto, nosotros estamos más atrasados, igual que toda Latinoamérica, o sea, igual que Brasil, igual que Chile, ¿no? Pero bueno, tiene una consideración muy importante y aparte una demanda a nivel internacional. O sea, hay premura justamente por esta meta para reducir los 2 grados, este compromiso de París de reducir los 2 grados centígrados. Que habrán escuchado, digamos, para el 2050, hay interés en que haya muchas acciones dentro de las distintas regiones del mundo, y como vimos, la nuestra no es menor. Dentro de la flota de transporte, Latinoamérica es considerable, ¿no? Entonces, y aparece en este caso también lo que se llaman las determinaciones no solo de las emisiones del vehículo, sino las que se llaman well to wheel, de pozo a rueda. Cuando comparamos dos energías alternativas, eléctrica y combustible fósil, tenemos que ver toda la cadena desde la producción, transformación, distribución y uso del combustible. Básicamente cuando uno analiza la formación y el control de emisiones de CO2, se puede actuar en distintos estadios,
digamos, controlando los kilómetros recorridos, o el flujo de tránsito, controlando lo que se llama la intensidad de energía, la eficiencia energética, o controlando lo que llaman la intensidad de carbono, que en este caso, digamos, ya nos vamos a energías alternativas, forzosamente. Por supuesto que el costo también va aumentando para allá. O sea, las medidas estas son más costosas, ¿no? En el caso de los kilómetros recorridos, bueno, hay medidas, por ejemplo, como puede ser el cambio modal, bueno, el uso de bicicletas, de cambio de vehículos a trenes, digamos, cambio modal del transporte. Después el tema de la incidencia del ciclo de manejo. Como decíamos, bueno, si uno puede manejar el tránsito estratégicamente y hace que los vehículos pesados no entren en el stop and go de una ciudad, y va a estar reduciendo las emisiones y el consumo. Y después el trabajo dentro de lo que es eficiencia energética, que ahora les voy a contar una experiencia que hicimos, es básicamente, al inicio al menos, empezar a trabajar con lo que es eficiencia aerodinámica de los vehículos pesados y a la rodadura. Eso es lo primero que se empieza a trabajar, y después, más adelante, el tema de los motores más eficientes.